ustedes a nuestra primera reunión de análisis de los indicadores que hemos presentado para ustedes. Está Aida aquí, que tiene unos problemas serios con su computador, pero ya lo lograremos. Y está Nayadet, que no sé si han tenido la ocasión de conocerla, pero ella está haciendo la práctica con nosotras. Así es que, perdón, que me hablan por Teams y me distraigo. Así que ella nos está ayudando también un montón. Lo que vamos a hacer hoy es que nosotras les vamos a presentar los indicadores que hemos preparado para su análisis. Vamos a recibir todos los comentarios, vamos a tomar nota de los comentarios que ustedes tengan, pero también va a haber un periodo de una semana para que ustedes nos envíen comentarios por escrito. Los indicadores que les vamos a presentar fueron elaborados en base a la metodología que se definió en la reunión de las personas que lideran cada uno de los ejes. ¡Ah, llegó la Gaby! Buenísimo. Hola, Gaby. Bueno, como les decía, en base a la decisión que se tomó a raíz de esa reunión con quienes lideran cada uno de los ejes, cuando los ejes eran 5, y es necesario que ustedes los miren con dos precisiones. Una, respecto del periodo en que la política efectivamente va a estar lista y puede comenzar a ser implementada. Algunas y algunos de ustedes lo saben, pero el 1, 2 y 3 de diciembre es la Asamblea General de la CEFS. Nuestra política tiene que estar lista, esperamos que esté lista ya la tercera semana de octubre, donde se va a consulta, y luego se envía también a todas las FS de la CEFS como parte de la orden del día y de los documentos que se ponen a conocimiento para el Consejo Directivo y para la Asamblea. Es el Consejo Directivo que aprueba el texto y que lo somete a la aprobación de la Asamblea, y todo va a pasar en esa misma semana, ¿ok? Como para que sepan un poco el procedimiento. Una vez que está sancionada, o sea, aprobada, etcétera, en el que nosotros además hemos trabajado en algo extra para generar compromiso de quienes lideran las FS, la declaración, Jaime, te cuento, y creo que no había tenido ocasión de contarte, porque además creo que les he visto en alguna otra reunión por estas semanas, la declaración de Cartagena de este año, como todos los años, una declaración asociada a la Asamblea, y la declaración de este año toma elementos del tema técnico 2, que tiene que ver con el enfoque de derechos en la labor de control de las FS, más elementos de la transversalización de la perspectiva de género. Y así uno de los puntos de esta declaración va a ser instar a las FS a que adopten la política del GTG. ¿Ya? Esperamos que así quede, pero así está el borrador que aún no hemos circulado, pero que circularemos en su momento para que todas las FS puedan hacer el trabajo interno que esto implica. Entonces, una vez que esté aprobado el texto, puede comenzar su implementación por las FS, y esa implementación puede ser en todo o en parte. Sabemos que nuestra política es muy ambiciosa, es muy completa, tiene 103 recomendaciones divididas en 6 ejes y tiene varias dimensiones. Por lo tanto, nosotras hacemos un llamado a que sabemos que es difícil y que entonces su implementación puede ser en todo o en parte, ¿vale? Para que no se asusten y puedan ir comunicando eso. Para ello, tenemos una herramienta que es un proceso que se está llevando a cabo de manera paralela a este, que es el piloto de factibilidad, que nuestros colegas de la FS de Chile le pueden contar algunos detalles respecto a eso en algún momento. Hola Gaby, bienvenida. Se suma también nuestra metodóloga, que estaba en otra reunión, así que por eso llegó un poquito tarde. Entonces, la idea es que este pilotaje, si bien en este momento es pilotaje, de aquí a diciembre ya no va a ser un pilotaje, sino que va a ser un estudio de factibilidad. Y ese estudio de factibilidad, esa rúbrica, la plataforma, todo va a estar a disposición de las FS para que puedan hacer el estudio efectivo antes de su implementación. Nosotras ahora, viendo las recomendaciones, viendo los indicadores, les hacemos un llamado fuerte a que puedan analizar la posibilidad de comenzar el trabajo al interior de sus FS con esta rúbrica. Puede ser con un eje, puede ser con más ejes, puede ser la rúbrica completa y después decidir cuál va a ser el eje que podrían implementar. Hay muchas formas, es muy flexible. Así es que eso queríamos dejarle claro. Y lo último es que miren los indicadores que les vamos a presentar ahora desde la planificación que va a tener cada una de las EFS. Los porcentajes que van a ver, todo lo cuanti, va a ser desde la planificación de su EFS para adaptarse también a la realidad de cada una de las EFS. Por eso para nosotros es súper importante tener una reunión en que podemos recibir retroalimentación en vivo
porque pueden que asalten dudas que a lo mejor si solamente se lo hubiésemos enviado por escrito no hubiésemos sido capaces de resolver. Aprovecho de agradecer nuevamente el arduo trabajo de Gabriela, nuestra metodóloga, Aida, nuestra ayuda permanente en el GTG ahora, gracias a GIZ y Nayadet. Así es que, Nayadet, te veo pegada, no sé si vas a poder compartir la presentación. Creo que no. Voy a comenzar compartiendo yo. No se preocupen. Todo aquí. Hoy está ahí un poco loca, yo hoy día no saben la cantidad de reuniones que hemos tenido. Bueno, con la Melissa, pero antes también, yo estoy desde las 8. ¿Dónde tengo? Aquí. Vamos a partir con gestión de personas, ¿vale? Porque también vamos a ver los de auditoría hoy. Ah, no, ¿ya volviste? Sí, ¿Puedes compartir? sí. Ahora lo comparto. Estoy en ello, se está agarrando para compartir. Vale. Hay alguien gritando ahí en el pasillo, no sé quién. ¿Ya? ¿Viene? Paciencia. Está Bueno, voy a difícil. empezar contándoles. Este eje de gestión de personas cerró con 27 recomendaciones. Se bajó casi a la mitad de las recomendaciones originales, así que eso fue un gran trabajo que logramos post, post trabajo en las reuniones que tuvimos por eje, así que eso lo agradecemos mucho y lo valoramos, pero no desapareció nada vital. Tenemos que considerar también que aquí hay varias recomendaciones que son transversales y que van a salir de este eje para la política en sí misma, pero que por efectos de metodología hemos mantenido en este momento y para la elaboración de los ejemplos, de los glosarios y de los recursos disponibles en el eje. Como les adelantaba, y por mientras que logramos sortear el drama tecnológico, los indicadores tienen ciertas características. Son indicadores integrales, son indicadores simples, son indicadores autoexplicativos y no disuasivos. ¿Ya? Ahora debería estarse proyectando. Ahora viene. Pero me veo a Está... mí. La idea es buscar la mayor cantidad de adhesión posible a las recomendaciones y que sea fácil de medir y que en el fondo podamos tener este análisis a lo largo del tiempo, ¿ya? ¿Ves la pantalla? Sí, vemos tu pantalla pero pegada. Apaga tu cámara, ¿la tienes apagada? Sí. No, si no responde tu computador. Voy a compartir yo por mientras, hasta que vivas. ¿Ya? Ya, vale, porque ahora debería estarse proyectando. ¿Se ve? No. Ah, ya. Estaba pegado y de hecho yo veía, no responde. Ese mensaje veía. Así que, ya, los indicadores son, entonces, como les decía, tienen estas características y nosotros hemos hecho el trabajo de clasificar o encasillar cada una de las recomendaciones más allá de los ejes en 5 dimensiones. Entonces, las recomendaciones que están orientadas a cuestiones de sensibilización, a cuestiones de organización, a cuestiones de políticas y normativas internas, a cuestiones de datos y a cuestiones de capacitación. ¿Ya? Eso nos permite tener como otro cruce y probablemente otra forma de redacción del informe que puede que no sean ejes, no sé, aún lo estamos evaluando, pero que va a permitir que las FS puedan, por ejemplo, adoptar la política un eje o una dimensión. Por ejemplo, voy a explicar este año la dimensión capacitación. Y puede ser de distintos ejes, pero todos los que tienen que ver con capacitación. ¿Ya? Eso es algo importante. Dicho esto, les cuento la estructura que les vamos a presentar ahora por cada recomendación. Tiene un indicador, un medio de verificación, riesgos y medios de contingencia. Dicho esto, le pasaré la palabra a mi colega metodóloga, Gaby Andrades, no sin antes precisar que yo también estoy sobrevendida también para esta hora, así es que probablemente en algún momentito me tendré que retirar, pero les dejo en las mejores manos y esto queda grabado. Ahora se cayó la ida.
Cuando termine la reunión, les vamos a enviar el PPT y el video de esta sesión por correo electrónico para que de tener comentarios extras nos lo puedan hacer llegar por escrito hasta el 16 de septiembre. ¿Vale? Gracias, Dani. Los saludo, no los había saludado. Me disculpo, estaba terminando otra reunión. Ya, cualquier duda o pregunta que tengan me la van haciendo saber para poder resolverlo al tiro, si también podemos terminar de verlas al final de la reunión. La primera recomendación dice así: promover la eliminación de estereotipos y roles de género y la reducción de prácticas discriminatorias en el espacio laboral de las FS mediante acciones de sensibilización y creación y fortalecimiento de capacidades continuas y periódicas. El indicador que pusimos es el 100% de la planificación anual de capacitaciones y campañas de sensibilización en la promoción de la eliminación de estereotipos y roles de género y la reducción de prácticas discriminatorias en el espacio laboral de la FS. Quiero detenerme aquí un segundito al tiro. Nosotros pusimos el 100% de la planificación anual porque creemos que los indicadores no conocemos todas las realidades de la FS. Entonces los indicadores, ninguno tiene un periodo exacto de tiempo ni tampoco tiene una cantidad exacta de acciones que haya que cumplir, ¿ya? Es en la planificación que cada FS decida trabajar. Si hay algún año que la FS decide, por ejemplo, no implementar las recomendaciones del eje de gestión de personas y lo decide implementar el año 2024, por ejemplo, no entra dentro de la planificación anual y por lo tanto es un indicador que no hay que evaluar ese año, ¿ya? Para que tenga esa flexibilidad según lo que ustedes vayan necesitando. El medio de verificación serían listas de asistencia, fotos, mail informativos, videos informativos, entre otras herramientas que puedan utilizar, riesgos, acciones poco eficaces, y los medios de contingencia para resolver esos riesgos serían una evaluación antes y posterior de las posibles capacitaciones a realizarse, y el correcto levantamiento de información sobre las mejores formas de comunicar a las personas funcionarias de la FS. Pasamos a número 2. Incorporar las FS en la perspectiva de género, inclusión y diversidad en las políticas y prácticas de gestión de personas. El indicador, un documento de lineamientos y buenas prácticas con perspectiva de género, inclusión y diversidad en gestión de personas. El medio de verificación, un documento aprobado por la autoridad encargada de gestión de personas, no sellamos con ninguna autoridad en específico. Los riesgos, un código sin plan de implementación concreto. Y el medio de contingencia sería el compromiso de la autoridad o un documento que considera un plan de implementación concreto. La número 3. Asegurar que las FS identifiquen las funciones y o cargos tradicionalmente feminizados o masculinizados y promuevan cambios normativos a fin de garantizar la paridad de género. El indicador, incorporar en el documento lineamientos y buenas prácticas con perspectiva de género, inclusión y diversidad en gestión de personas, la subsanación de aquellos puestos y funciones que en las FS son tradicionalmente feminizados y masculinizados. En verificación, un levantamiento de información para identificar estos cargos. Los riesgos sería una respuesta acertada por parte de las personas que van a responder el instrumento, y un levantamiento sin perspectiva transversal que considera la realidad de la FS. El medio de contingencia, planificación y aplicación del instrumento con la metodología adecuada para asegurar una información fidedigna. El número 4. Eso. Gracias. Capacitar al personal de las FS involucrado en todas las etapas del proceso de reclutamiento y selección en igualdad de género, inclusión y diversidad con el propósito de prevenir y erradicar prácticas discriminatorias. Acá vamos a tener otro momento más. Hay algunos indicadores que nosotros pusimos al 100% de cumplimiento de la planificación anual, pero hay otro tipo de indicadores que creemos que pueden ser un poco más difíciles de cumplir o tener distintas etapas dentro del proceso de la implementación de la política, en donde pusimos el 60 o el 80%. Esta es una idea, se lo damos como propuesta a ustedes también para ver qué les parece. Ir aumentando gradualmente el grado de cumplimiento en ciertas recomendaciones a fin de no pedir en un primer año de implementación un 100% completo, sino ir aumentando a medida que vamos evaluando y viendo cómo reacciona la FS a cada recomendación. ¿Ya? Hay algunas recomendaciones, porque por ejemplo, capacitar a todas las personas puede ser un poco ambicioso,
Siempre hay cosas que pasan entre medio que disminuye, por ejemplo, el nivel de personas capacitadas. Entonces, por ejemplo, lo dejamos en un 60% de cumplimiento de las capacitaciones en la planificación anual al equipo de gestión de personas en temas de género, considerando además que muchas recomendaciones piden capacitar a personas en distintas áreas. ¿Ya? Lo podemos conversar después para que le den una vuelta mientras leemos las demás recomendaciones. En verificación sería capacitación al personal encargado del proceso de reclutamiento y selección en temas de igualdad de género, inclusión y diversidad. Los riesgos, una baja participación por parte de las personas funcionarias o acciones poco eficaces. Medio de contingencia, realizar una adecuada campaña de difusión, realizar un correcto levantamiento de necesidades y personas capacitadas para implementar estas acciones. La Dani se tiene que ir, así que voy a proyectar yo, pero me dan un segundito para buscar la PPT. Gestión de personas. ¿Dejo de proyectar ya? Sí, porque voy a proyectar yo, porque la Naya está con el computador malo y la Ida creo que todavía La Ida se cayó. no vuelve. Así que... No, sí estoy. ¡Ay, volvió! Pero no puedo, lamentablemente no puedo apoyar con el... Me conecté del celular, ya. Así que... Pero estoy aquí por cualquier cosita. Yo puedo proyectarles. Ya, yo me despido. Les dejo un abrazo. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Bye. Ya, no los voy a ver ahora, así que si tienen algún comentario tampoco ver las manos, así que la idea, o me interrumpen nomás, no hay ningún problema. Ya, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Los voy a dejar así sin presentar porque si presento menos los veo. Ahora por lo menos veo a una persona. Y vamos en... esta no la alcanzamos a revisar, ¿verdad? Ya. Es la 3.5. Ven mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Yo no, yo no. veo como Naya, nos veo a nosotros pegados. La Naya Ahí está... sí. Naya, sal, yo proyecto para que no se pegue. Ahora sí se ve. Ahora se ve la presentación. ¿Sí? Ya, Naya, déjalo entonces. Veamos si funciona, perdón los problemas del teletrabajo. Ya, 3.5. Utilizar un lenguaje inclusivo, neutro y no sexista en la publicación de los anuncios y o convocatorias para ocupar cargos en la institución. El indicador es el 100% de las publicaciones de los anuncios y o convocatorias utilizando un lenguaje inclusivo, neutro y no sexista. Medio de verificación son los anuncios de las convocatorias para ocupar estos cargos. Los riesgos es que el personal no cuente con el conocimiento especializado en materias de igualdad de género y utilización de un lenguaje inclusivo, neutro y no sexista. Ahí yo creo que nos falta agregar el personal encargado de implementar esta recomendación. Y en medio de contingencia sería una formación permanente en lenguaje inclusivo, neutro y no sexista en las personas responsables de la publicación de los anuncios y o convocatorias. Naya, si puedes pasar a la siguiente. Gracias. 3.6. Asegurar la utilización de criterios objetivos para la selección, tales como conocimientos técnicos, funciones, responsabilidades y requisitos imprescindibles que eviten discriminación por sexo, la orientación sexual, la expresión y identidad de género, la edad, la condición gestante y o situación familiar, la fuerza física, la opinión política, la religión, discapacidad, la pertenencia a un pueblo indígena y o afrodescendiente, el estatus migratorio, entre otros. El indicador sería incorporar en el documento de alineamiento de buenas prácticas con perspectiva de todo lo que acabo de decir, que no lo voy a decir de nuevo para no marearlos. El medio de verificación sería el documento aprobado por la autoridad encargada de gestión de personas. Los riesgos no se consideren todos los factores de discriminación antes mencionados en la redacción del documento. Y el medio de contingencia, una revisión externa del documento en formato borrador por especialistas de cada uno de los factores de discriminación. La 3.7.
brindar información en el proceso de inducción sobre medidas de flexibilidad horaria y acciones y programas de conciliación de la vida laboral y personal, uso de derechos de crianza, mecanismos de denuncia de situación de discriminación y acoso laboral, y sexual que disponga la AFS, así como esta política. El indicador es el 100% de las inducciones realizadas en el periodo de un año incorporan la información de las medidas de flexibilidad horaria y lo que ya habíamos mencionado. En medio de verificación, incorporar en la sistematización de los procesos de inducción la información de las medidas. El riesgo, un proceso de inducción insuficiente con los requerimientos planteados, y en medio de contingencia una evaluación constante y continua por parte de las personas que realizan el proceso de inducción, entendiendo que todos estos temas siempre van corriendo un poco las barreras y hay que ir actualizándolos. La 3.8. Adoptar, en el caso de la integración de personas con discapacidad, la información, comunicación y materiales entregados a las necesidades específicas de apoyo de cada persona. El indicador, un plan de integración de personas con discapacidad. En medio de verificación, el documento aprobado por la autoridad encargada de gestión de personas. El riesgo es, el plan de integración no considera todos los aspectos necesarios para la correcta inducción de este grupo de personas, y en medio de contingencia sería una revisión externa del documento en formato borrador por una persona especialista en accesibilidad. El 3.9. Ya, incorporar en este proceso la figura de una persona guía que sea previamente capacitada en materias relativas al buen trato, autonomía y vida independiente. El rol de persona guía deberá proporcionar la ayuda necesaria a personas con discapacidad durante el tiempo requerido, apoyando la sociabilización, la integración y la utilización de sistemas de información. El indicador es la inclusión de una persona capacitada para realizar el proceso de inducción de aquellas personas que lo necesiten. Medio de verificación, incluir en el plan de integración de personas con discapacidad una persona guía para apoyar durante el tiempo requerido. En los riesgos, una incorrecta planificación de las funciones de la persona guía, lo que complique el ingreso de aquellas personas que lo necesiten. Y el medio de contingencia sería la asignación temprana de la persona guía e inclusión de esta labor dentro de sus funciones. La número 10. Erradicar los sesgos de género y discriminación en el proceso de evaluación de desempeño, utilizando criterios objetivos basados en conducta de indicadores observables, medibles y cuantificables. El indicador es el 100% de la jefatura recibe una capacitación continua orientada a realizar evaluaciones de desempeño sin sesgos de género y discriminación. Verificación, el plan de capacitación de la jefatura está orientado a una evaluación de desempeño sin sesgos de género ni discriminación. El riesgo, el instrumento de evaluación de desempeño contiene sesgos de género y discriminación, y el medio de contingencia sería generar un documento de evaluación sin ningún tipo de sesgo y discriminación para ser aplicado en las evaluaciones de desempeño. La número 11. Velar porque todos los formatos y medios de difusión asociados a los procesos de gestión de personas tengan un carácter de accesibilidad universal. El indicador del 100% de los formatos y medios de difusión cuentan con un carácter de accesibilidad universal. En medio de verificación serían videos, campañas, infografías, entre otros medios de difusión. En los riesgos, los productos no cuentan con todas las características que debiese considerar el lenguaje universal. En medio de contingencia, una revisión externa del documento en formato borrador por un especialista. La número 12. Diseñar e implementar programas de formación integrales de género, inclusión y diversidad que recojan necesidades identificadas en cada uno de los ejes de esta política. Estos programas deben ser evaluados y monitoreados considerando resultados segregados por género. Acá nuevamente el 60% de cumplimiento de la planificación anual de los programas de formación integrales, verificación, lista de asistencias, fotos, evaluación final en donde se consideran las diferencias de género. Los riesgos no se consideran los resultados de monitoreo para la mejora de las capacitaciones, y en medio de contingencia, uno de los objetivos del plan considera el monitoreo de los resultados y la implementación de estos. La número 13. Planificar las actividades de formación considerando las realidades de las personas funcionarias a fin de garantizar el acceso igualitario a las mismas. El indicador es el 100% de las actividades realizadas tienen en consideración el acceso igualitario a las mismas. Verificación, lista de asistencias, foto o entre otros instrumentos. Los riesgos, una baja participación por parte de las personas funcionarias o que las acciones sean poco eficaces.
Como media contingencia tenemos realizar una adecuada campaña de difusión, realizar un correcto levantamiento de necesidades y que las personas estén capacitadas para implementar estas acciones. La número 14. Incentivar la colaboración entre distintos actores internos y externos para expandir y mejorar la oferta de capacitación en temas de igualdad de género, de inclusión y diversidad. El indicador integrar en el plan de capacitación en temas de igualdad de género, inclusión y diversidad, actores especializados internos y externos. En verificación es capacitaciones del personal encargado del proceso de reclutamiento y selección en temas de igualdad de género, inclusión y diversidad. Los riesgos, una baja participación o acciones poco eficaces, y el medio de contingencia es el mismo que el anterior sobre campañas de difusión y levantamiento de necesidades. La número 15, por favor. Gracias. Definir mecanismos que permitan valorar los puestos de trabajo de manera objetiva y libre de estereotipos, con el objetivo de establecer remuneraciones, incentivos y o beneficios equitativos para puestos de trabajo con igual o similar valor. El indicador, el 100% de los puestos de trabajo está evaluado por la escala de remuneraciones objetiva y libre de estereotipos. Medio de verificación, una escala de remuneraciones, incentivos o beneficios basados en criterios objetivos y libres de estereotipos. Los riesgos, la construcción de la escala de remuneraciones no comprende una perspectiva de género. Y en medio de contingencia, la construcción de una escala de remuneraciones es supervisada por una persona experta en temáticas de género. La número 16. Ya, acá le pusimos un asterisco porque cambiamos un poquito la redacción de la recomendación. ¿Ya? No estaba como está ahora, porque antes hablaba de identificar a través de como un cruce de variables las brechas salariales de género y grupos vulnerables. Y cuando estuvimos haciendo ¿Aida? Ay, perdón, sino que decía que había que generar un indicador. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, cuando estuvimos haciendo los indicadores, dijimos, chuta, ¿cómo hacemos indicadores para un indicador? Y en realidad, lo que estaba puesto en la recomendación era un cruce de género de una base muy rápido. Se podía completar en 5 minutos, no había mucho que hacer. Entonces, la propuesta que le hacemos a ustedes, también para que no está nada cerrado, es realizar un estudio continuo que permite identificar, medir y subsanar distintos tipos de brechas salariales de género y de grupos vulnerables. No sé si les parece bien o prefieren mantener la recomendación anterior que teníamos. Aida, no sé si la tienes como a mano para compararla. Sí, la voy a buscar ahora, pero como decía la Gaby, esta recomendación se dirigía de forma exclusiva básicamente a generar un indicador que midiera esa brecha. Y en esta reformulación, al final lo que hacemos es intentar incorporar también el tema de la mitigación o de la reversión de esa brecha que se puede, digamos, estudiar a través de un indicador. Entonces esa es un poco la reformulación que proponemos. Si quieres, Gaby, sigue mientras yo busco y podemos volver sobre esta, que es la 316. ¿Te parece? Cris había abierto el micrófono, no sé si nos quieres comentar algo. Así como está escrita, me parece bien, pero tendría que ver igual la otra para ver qué cambió. Sí. Sí, quizás cuando les mandemos la PPT podemos agregarle en un pie de página la versión original para que la puedan comparar y revisar bien. Vale. ¿Ya? Yo voy a hacer todo. Era realizar un indicador, pero era casi igual. Sí, era casi igual, solamente la ampliamos a un estudio continuo y pusimos subsanar
porque porque yo me puse en el lugar de yo tener que sacar eso, y era en realidad como cruzar la base, no tenía mucha más ciencia, y nos quedamos con algo identificado, pero sin poder hacer nada más con esa identificación. Pero bueno, igual se los vamos a poner en el PPT cuando se los mandemos, ¿ya? Ya, bueno, con esta recomendación nosotros pusimos un indicador de un 100% participación de la muestra seleccionada para levantar las buenas prácticas y o ventanas de oportunidad en este ámbito. Media verificación, perdón, no debiese ir ámbito de la ética, tenemos una fe de ratas, pero en un estudio sí debiésemos tener un 100% de la muestra seleccionada que nos permita identificar esto, además de los elementos cuanti que podemos levantar de las bases de funcionarios que ya tenemos. Los medios de verificación sería una base de datos de levantamiento de la información y un informe final de resultados, ¿ya? Cuando ponemos informe final de resultados, aclararles también que no hay ningún tipo de formato que se exija. El formato es súper libre y no necesariamente tiene que ser un informe de 20 o 30 páginas, sino el que la AFS estime conveniente. Los riesgos es que la muestra no sea representativa o una respuesta acertada, y media contingencia una correcta planificación de la implementación del levantamiento de información. La número 17. Utilizar criterios objetivos en los procesos de promoción que motiven a presentarse a todas las personas independientes de su género. Estos criterios deben basarse en las características propias del puesto de trabajo y los requerimientos, cualidades y habilidades necesarias para su correcto desempeño. El indicador sería una creación de un instrumento de promoción que con criterio independiente al género de las personas postulantes. Verificación, el instrumento mismo. Los riesgos, el instrumento no cuenta con elementos de promoción que aseguren una postulación paritaria. Y el medio de contingencia sería hacer una preevaluación del instrumento para asegurar su correcto objetivo. El número 18. Esto es transversal. Dice, considerar la paridad de género y diversidad como un imperativo institucional, no como un asunto aislado. Todas las personas funcionarias, independientes de su género y de su condición de vulnerabilidad, deben defender la diversidad y sus beneficios para las FS. El indicador, propuesta para considerar la paridad de género y la diversidad como un imperativo institucional de la FS. ¿Por qué lo pusimos como una propuesta? Porque creemos que no podemos tener como un indicador que se considere la paridad de género y diversidad como un imperativo institucional, porque ahí pueden haber otro tipo de decisiones que se escapan un poco de las manos del grupo que va a implementar esta recomendación. Pero sí creemos que podemos hacer llegar un instrumento, un informe, una minuta a las autoridades que toman la decisión sobre la relevancia de estos temas, ¿ya? El medio de verificación sería la firma de la autoridad correspondiente a la que se le entregue. Los riesgos, las máximas autoridades no consideran esto una prioridad para sus respectivas FS, y por lo tanto, como medio de contingencia, tenemos un compromiso en la FS a través de la firma de la Asamblea de Cartagena de este año. La número 19, que también es transversal. Velar porque los ambientes laborales reconozcan y valoren la diversidad de las personas y el respeto a ellas, generando entornos seguros e inclusivos. El indicador, 100% de cumplimiento en la planificación de campañas y sensibilización en temas de diversidad y respeto, con el fin de generar entornos seguros e inclusivos. La nueva verificación sería medios informativos, afiches, campañas de difusión, listas de asistencias, fotos, entre otros. Los riesgos, acciones poco eficaces o bajo interés en participar. Y media contingencia y cualquier otras recomendaciones, un correcto levantamiento de necesidades y personas capacitadas en la materia. La 20. Introducir medidas que fomenten la flexibilización en la distribución del tiempo de trabajo para compatibilizar las jornadas laborales con las necesidades familiares y personales. El indicador, creación de medidas que fomenten la flexibilización en la distribución del tiempo de trabajo. Verificación, medidas aprobadas por la autoridad correspondiente de cada FS. Los riesgos, un incorrecto levantamiento de información de las necesidades familiares y personales, y por lo tanto hay que hacer una correcta planificación del levantamiento de información. La número 21, difundir las medidas de conciliación y flexibilidad horaria para que disponga la institución para equilibrar el trabajo con la vida personal y familiar. Indicador, realizar el 80% de las campañas de difusión contempladas por la flexibilidad horaria y medidas de conciliación.
medios de verificación, campañas de difusión, videos, correos electrónicos, fotografía, entre otros. Los riesgos, las campañas de difusión no logran el alcance deseado. Y el medio de contingencia, la planificación y estudio previo del personal de la AFS para evaluar los mejores mecanismos para difundir las medidas de conciliación y flexibilidad horaria. Acá creo que en este eje no sé si están, pero hay varias medios de contingencia que hablan de este estudio para evaluar los mejores mecanismos de difusión en las DFS, ¿ya? Lo que intentamos hacer también es que, por ejemplo, un medio de contingencia se pueda repetir en más de una recomendación, o un medio de verificación también, para que no sean los 100 distintos y aumentar el trabajo, sino intentar simplificar también el trabajo de las 100 recomendaciones. Dale, Nayara. 22. Introducir modalidades de trabajo no presencial con un enfoque de derecho y de género que permitan mejorar la calidad de vida y el desempeño de las personas. El indicador, implementación de medidas de trabajo no presencial adecuadas al enfoque de derecho y de género. Verificación, medidas aprobadas por la autoridad correspondiente de cada empresa. El riesgo, no existe evaluación de las oportunidades que surgen desde la aplicación de estas medidas. Medio de contingencia, un correcto monitoreo de las medidas de teletrabajo que se aplican desde la perspectiva de género. La número 23, generar medidas que permitan conciliar el trabajo con labores de cuidados de personas dependientes con el fin de reducir la carga laboral extra del personal con estas responsabilidades. El indicador, creación de las medidas necesarias que permitan conciliar el trabajo con las labores de cuidado de personas dependientes. Medio de verificación, medidas aprobadas por la autoridad correspondiente de KFS. Los riesgos, un incorrecto levantamiento de información de las necesidades de estas personas funcionarias. Y el medio de contingencia entonces sería una correcta planificación del levantamiento de información. 24. Evaluar los ambientes laborales mediante la aplicación de instrumentos que permitan identificar las brechas en la calidad de vida entre personas con distintos géneros, la carga laboral, el liderazgo disfuncional, las situaciones que atenten contra la dignidad de las personas. El indicador 100% de la muestra seleccionada responde al instrumento de evaluación. De verificación es el estudio de percepción con perspectiva de género sobre los ambientes laborales. Los riesgos, nuevamente una muestra no representativa o una respuesta acertada por parte de las personas funcionarias. El medio de contingencia, una correcta planificación en el levantamiento de información. Número 25, me estoy quedando sin voz ya en este número. Informar las condiciones y causas de egreso y de desvinculación al inicio de la relación laboral, de acuerdo con la normativa legal vigente y a través de los mecanismos y los medios adecuados que garanticen la accesibilidad universal. El indicador, el 100% de las personas que realizan el proceso de inducción firman el conocimiento informado sobre las condiciones y causas de egreso y desvinculación. Verificación, conocimiento informado del documento explicativo de las condiciones y causas de egreso y desvinculación en el proceso de inducción. Los riesgos, no informar a las personas funcionarias sobre la actualización oportuna del documento según la normativa legal vigente. Y el medio de contingencia sería entregar a las personas funcionarias un nuevo documento que incluya las modificaciones a la normativa legal vigente. Número 26. Adoptar en los años previos a la jubilación un programa de preparación para brindar al personal de edad de jubilarse elementos para enfrentar esta nueva etapa. Se les debe proporcionar información sobre sus derechos y obligaciones como pensionistas, opciones para continuar con su actividad profesional y medidas para combatir los efectos del envejecimiento. El indicador, la creación de un plan de preparación que permita brindar al personal en edad de jubilarse elementos para enfrentar esta nueva etapa. Los medios de verificación, medidas aprobadas por la autoridad correspondiente. Riesgos, los elementos otorgados para enfrentar esta nueva etapa no se contemplan las diferentes situaciones y contextos sociales de las personas. Medio de contingencia, planificación del plan de preparación con un espacio adecuado para la adaptación según el contexto sociocultural de la persona en cuestión. 27. Asegurar a través de un protocolo que los procesos de egreso y desvinculación de las personas consideren criterios objetivos, evitando cualquier discriminación por género, discapacidad y o cualquier otro motivo. Se deben establecer procedimientos que permitan documentar los elementos que fundan la decisión y aseguren los principios de imparcialidad, igualdad, transparencia y trato adecuado. El indicador, creación de protocolos de egreso y desvinculación con criterios objetivos a las personas.
En verificación, medida aprobada por la autoridad correspondiente. Los riesgos, el protocolo contiene sesgos de discriminación en algunas de las áreas antes mencionadas y el documento no considera la discriminación por interseccionalidad. Por lo tanto, necesita una revisión externa en formato borrador por una persona especialista en el área. Esa es la última. Naya. Sí, es la última. Ahora sería auditoría, que son 5. Sí, se queda poquito, lo juro. No compartía mucha información. Bueno, igual les vamos a mandar el PPT para que lo puedan ver con calma. Y la idea es que, bueno, les vamos a dar un plazo de 1 semana para que lo puedan estudiar bien y lo envíen el próximo jueves 16 de septiembre. ¿Aida? Sí, quizás antes de pasar a los indicadores de auditoría, que es bien cortito, no sé si es que quedó alguna duda todavía de los indicadores anteriores o si quedó todo claro, si hay alguna observación. Quizás antes de pasar al otro eje, digamos. No sé si Cris tiene el micrófono encendido. Melissa, ya. Bueno, yo nada más un comentario. Los estoy como leyendo. Por ahora no me han surgido muchos comentarios, pero creo que leyéndolos como más detenidamente ya puedo emitir así mi opinión, pero en general me parecen bastante bien los indicadores propuestos. Súper, muchas gracias. Sí, igual le hemos estado pasando rápido, así que me imagino que cuando los puedan leer bien y analizarlos un poquito más, pueden surgir algunas otras dudas, modificaciones que hay que hacerle, y por supuesto lo pueden hacer con toda la libertad del mundo. ¿Les parece si leo estos últimos 5 y ahí volvemos como a las preguntas generales para no interrumpir tanto la conversación? Dale nomás, Naya. Para eso ya lo conversó la Dani. Ya. Número 6.1, alentar a través del GTG a las CPS a la realización de auditorías coordinadas con enfoque de género, inclusión y diversidad, así como a compartir sus informes de auditoría con la comunidad INTOSAI, las organizaciones regionales y otros stakeholders. El indicador, realización de una auditoría coordinada bienal con enfoque de género, inclusión y diversidad, media verificación en un informe consolidado de la auditoría, los riesgos, la baja participación de las EPS, y medio contingencia, reuniones coordinadas con las máximas autoridades de las EPS sobre la relevancia de la recomendación. La 6.2. Promover a través del GTG mesas de diálogo entre la OLACEFs y otras organizaciones regionales y cooperantes para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de auditoría con enfoque de género, diversidad e inclusión. El indicador, tenemos mesas de diálogo entre la OLACEF y otras organizaciones regionales y cooperantes en un plazo de 2 años. Media verificación, lista de asistencia y la minuta de la reunión o fotos. Los riesgos, los temas de género, diversidad e inclusión no cuentan con la relevancia necesaria en las mesas de diálogo. Y el medio de contingencia, la OLACEF debe promover como un punto relevante en la tabla de temas de la mesa de diálogo la experiencia en auditorías con enfoque de género. La número 3, fomentar actividades de aprendizaje por impacto para compartir entre las FS experiencias en auditorías con enfoque de género, inclusión y diversidad, así como en programas o políticas nacionales sobre la temática. El indicador, 100% de cumplimiento de las instancias coordinadas para el plazo de 1 año, media verificación, fotos, lista de asistencia, informe final anual de la actividad realizada. Melissa. Sí, muchas gracias. Yo pienso que tal vez podríamos considerar colocar como indicador, no sé, realización de una visita técnica bienal o planeación de una pasantía, una visita técnica, porque el hecho de que diga 100% de cumplimiento de las instancias, no sé, no me queda muy claro lo que se pretende cumplir. No sé si a lo mejor soy yo y mi ignorancia con el tema de indicadores, pero tal vez podría ponerse así como en la recomendación pasada que decía realización de una auditoría coordinada,
tal vez pudiera considerarse aquí realización de una visita técnica o planeación de realización de visitas técnicas. No sé, solo mi opinión. Muchas gracias. Sí, genial. Nosotros lo habíamos dejado así, me parece súper buena la idea que nos propones. Lo habíamos dejado así en una primera instancia porque no teníamos o no queríamos nosotros dar como la certeza de qué tipo de actividad iba a ser. Entonces, al dejarlo en una planificación anual, dejamos un poco la libertad a que cada año se pudiera ir modificando según las necesidades de ese año o según la agenda también que exista. Lo podemos cambiar, obviamente, si les parece y que ustedes saben más que yo del tema, lo podemos cambiar quizá a algo más específico. No hay ningún problema al respecto. Sigo. Los riesgos no se contabilizan de manera coordinada las actividades realizadas. Y acá pusimos informar al GTG sobre las actividades realizadas para el registro anual. No queríamos que suene como mandatorio o que el GTG sea como un poco el que lleva como las riendas del asunto, sino lo pusimos, y el otro día en una reunión en la que nos dijo un concepto que a mí me pareció súper bien, que era como un coordinador metodológico de las actividades para ir teniendo un orden de lo que cada uno iba realizando. Eso. Pasemos a la siguiente, quedan solo 2. Promover la colaboración activa de las EFS con organizaciones de la sociedad civil, particularmente con aquellas enfocadas en la promoción de la igualdad de género, diversidad, inclusión y no discriminación, aspecto de incorporar estos enfoques en las distintas etapas de auditoría. El indicador es un 100% del cumplimiento de las actividades anuales en donde se incluyen organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la promoción de la igualdad de género, diversidad, inclusión y no discriminación. Verificación, lista de asistencia, fotos y notas de la reunión. Los riesgos, las organizaciones de la sociedad civil no presentan interés en participar en este tipo de instancias y en medio de contingencia la AFS deberá promover la participación de las organizaciones en distintos espacios sociales. Y la última, por fin, que me estoy quedando sin voz, llamar a las EFS a considerar auditar los programas de atención destinados a mujeres, personas de la diversidad sexual y de género, personas con discapacidad, personas adultas, mayores, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas migrantes y refugiadas, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, así como lo dispuesto por la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás. En la Asamblea General de la OLACEPS, la presidencia del GTG propone para su aprobación una declaración que llama a adoptar los programas de atención destinados a todas las temáticas que ya les mencioné. En mi verificación sería la declaración de la Asamblea General de la OLACEPS, los riesgos que la declaración no se firme por toda la OLACEPS, y en medio de contingencia, ya recae un poco la presidencia del GTG, debe promover este tipo de auditorías con las máximas autoridades de la AFS con anterioridad a la Asamblea General. Esos serían todos los indicadores. Muchas gracias, Maya, por presentar. No sé si tienen comentarios generales, dudas, en cómo pensamos nosotros que vamos a aplicar esto, lo que piensan. ¿Puedo hablar? Sí, obvio. Sí, no, es que yo creo que o sea, tenemos que revisarlo como en detalle porque es mucha la información. Sí, habían algunas que me llamaban la atención, que había una que, por ejemplo, es que no me acuerdo, pero tenía que ver con que la recomendación era un poco soft, pero el indicador era como generar un documento. Entonces, al final era como que el indicador era un poco más potente que la misma recomendación. Pero bueno, ese es un poco el ejercicio que vamos a tener que hacer, yo creo. Sí, por eso la idea era presentárselos también como para subsanar quizás preguntas generales. Naya, si pudiese dejarte presentarte, lo agradecería para poder verlos a todos.
Pero igual, quédense con la tranquilidad un poco de que la idea de los indicadores es que sean sumamente flexibles y por eso también no hay ningún tipo de formato de los informes o de las cosas que nosotros proponemos que hay que entregar, ¿ya? Puede incluso ser un correo, si la FS lo estima pertinente, lo pusimos en un lenguaje quizá un poco más formal para la situación, pero no hay ningún formato establecido, no hay ningún requerimiento tan formal. Y porque lo otro que nosotros también pensamos es que claro, nosotros dimos un indicador por recomendación, pero probablemente cuando la FPS empiece a evaluar, vaya desagregando en otros indicadores, que eso ya van a depender un poco de cada FPS. Pero la idea es llegar a este gran indicador que nosotros les propusimos. Pero claro, tiene en cuenta con toda esa flexibilidad y también yo creo que la Dani se lo alcanzó a decir, porque creo que entré justo cuando estaba mencionando, que la idea, o bueno, si la FS le parece, pero creemos que quizás no es tan práctico incluir o agregar las 103 recomendaciones en un periodo de un año, todas, y evaluarlas todas en un año, como aquí un poco caótico. El equipo de Chile que ahora estaba haciendo el pilotaje, me imagino que se han dado cuenta que está un poco difícil, pero mientras vayan incluyendo distintas recomendaciones, es ideal. Y de hecho en la mañana conversábamos que podía ser por EGEO, también podía ser por estos puntos que les mencionó la Dani, las dimensiones que trabajamos de sensibilización, capacitación, difusión, políticas internas, que cada uno de esos podía ser como un trabajo por sí solo, en el fondo. Eso. ¿Sabes qué nos ha pasado ahora que estamos revisando la factibilidad? Que nos encontramos con algunas recomendaciones que al mirar la bajada, al tratar de hacerlas como kernel, digamos, en la gestión, habían algunas que están como súper cruzadas. Hay como 3 que tienen que ver con sensibilización y formación, que tal vez aún hay chance que pueden ser una. Claro. Porque nos dábamos cuenta que remitíamos o a la misma acción o al mismo documento, como, no sé, por el mismo plan de formación, por ejemplo, las 3. Se materializaban de la misma forma. Entonces, hemos ido tomando nota de todos esos aspectos. También nos pasó con algunas que eran más bien declarativas, como la que estaba marcada con morado, que era transversal, por ejemplo, que es súper difícil decir si la cumplimos o no, porque es demasiado declarativa. Entonces, al final, la respuesta inevitable es poner sí parcial, porque siempre, o sea, si ya iniciamos algún trabajo es que estamos haciendo algo, pero tampoco podríamos decir que está completa, porque es muy amplia. Entonces, nos han pasado algunas de esas cosas en la revisión de la factibilidad. Sí. Incluso a nosotros nos pasó ahora haciendo los indicadores que muchas de los medios de verificación o muchos de los medios de contingencia respondían a hacer lo mismo, hacer por ejemplo un estudio que evalúe 10 recomendaciones juntas, porque apuntan al mismo público y al mismo objetivo también, entonces para ir como aprovechando. ¿Melissa? Sí, muchas gracias. Cris, yo tengo una duda. Digo, sé que tú estás acompañando a este proceso de factibilidad en la FS. ¿Cómo las están implementando ustedes, las recomendaciones? ¿Por bloques o tomaron la 103 y comenzaron como de la 1 a la 103? ¿O cómo ha sido el proceso? Yo porque me parece que eso entiendo que va a estar como documentado en el informe que ustedes puedan como elaborar y compartir con el GTG, pero eso va a ser como súper rico o interesante para las EFS que van a iniciar probablemente hasta el siguiente año con la implementación de la política. Entonces me parece como igual puede ser tema como de una reunión posterior, pero sí se me hace bien interesante todo el trabajo que están haciendo en la FS de Chile. Sería bueno que pudieran compartir después como su proceso, ¿no? O su perspectiva. Ahora ustedes que están como
literal materializando la política. Creo que los insumos que ustedes, el equipo que lo está haciendo, va a ser de suma importancia para todas las FS que van a empezar con todo este proceso. Entonces, ¿ustedes iniciaron por bloques o están empezando como con las más específicas, luego las más generales? No sé cuál es como tu experiencia. Gracias. Sí, bueno, ahí Tamara me puede complementar, pero partimos por ejes. Entonces, generamos un grupo un poquito más pequeño del que normalmente trabajamos, dado que es muy largo el trabajo y mientras más seamos, más nos vamos a demorar. Y lo que estamos haciendo es, tenemos 2 reuniones semanales de 1 hora y media cada una, y estamos revisando cada eje completo. Entonces el equipo de Daniela, Gabriela, Aida, generaron una plantilla en Excel en la cual hay una serie de elementos que tienen que ver con la factibilidad que se van revisando. Son hartos elementos. Son hartos elementos que hay que revisar por cada recomendación. Y algunos tienen que ver con la factibilidad técnica, otras financiera, si se está aplicando o no, si existen condiciones en la cultura organizacional. A lo mejor me estoy yendo de tarro y no tengo que decir esto. ¿Sí se puede? Ya. Sí, esto estaba pensando incluso en proyectarlo mientras lo ibas contando para que puedan ver el instrumento, lo estoy buscando. Claro, entonces, yendo de tarro es un concepto muy chileno. Estaba hablando de más. Claro, entonces estamos revisando por cada recomendación y por cada eje, cada uno de esos puntos. Entonces cerramos uno, partimos el otro hasta que cerramos un eje y ahí recién nos movemos al otro. Y además hay un espacio donde podemos poner comentarios que nos surjan, por ejemplo, sobre la redacción, sobre la bajada a la aplicación de la recomendación, que al final en este ejercicio de ver cómo se aplica o no, si es factible o no, también uno cuestiona la lógica de la recomendación. Así que igual es bueno el ejercicio. Por ejemplo, no nos habíamos percatado el tema de que una de las recomendaciones de egreso habla de los efectos del envejecimiento. Entonces, ahí tenemos que cambiar el concepto igual. Se nos fue. Así que, pero eso, claro, ahí está. Por ejemplo, se pregunta si la recomendación se aplica actualmente, si se aplica, y si es sí, si se aplica en forma total o parcial, ¿cuánto la valoramos? Hay una escala de Likert para valorar qué tan relevante es. Entonces ahí nos vimos también en la tarea pues, de definir, claro, para nuestra institución, porque no todas pueden ser totalmente relevantes. O sea, tenemos que tratar de poner cierta jerarquía. Entonces, también ha sido ese un buen ejercicio. ¿Quiénes serían los responsables? Si involucra el área directiva, operativa, si existe capacidad de gestión, si tenemos el mandato normativo, digamos, nos faculta la norma para poder efectuar esa medida. Si tenemos el conocimiento y nos hemos dado cuenta que en varios temas tenemos poco conocimiento. Entonces ha sido bueno igual ese ejercicio para diagnosticar eso. Como yo les decía también el tema de si existen condiciones en la cultura organizacional y también como el grupo es bien diverso, igual hemos podido ir diagnosticando eso. O sea, qué medidas tienen mayor resistencia, por ejemplo. Y en cuanto a los plazos, también ese ha sido un buen ejercicio porque eso también nos va a permitir ordenarnos después, cuando tengamos como los plazos de todo, para poder saber por cuáles podemos tener entregas rápidas, cuál podrían tener mayor impacto, si hay que gestionar recursos externos, por ejemplo, también. Y eso en general. O sea, es largo, pero igual es un buen diagnóstico por cada recomendación.
igual, para complementar lo que estaba mencionando el Chris, nosotros tenemos ya listo el plan de análisis de cómo vamos a analizar esta información que nos van a devolver al equipo, que lo estamos viendo en la contraparte. Y por cada eje que estaba ahí, la idea es que obviamente hay ejes que tienen más peso que otros. Por ejemplo, si la FS no tiene el mandato para hacer algo, inmediatamente deja de ser factible. O otras cosas, por ejemplo, los recursos financieros, los recursos personales, son cosas que quizás pueden tener un poquito más de peso que la colaboración externa hacia la FS. Entonces, esa es la idea del instrumento y por eso la idea es que todas las FS lo puedan implementar antes de implementar la política para ver esto mismo y para ver esa baja más real de la política. Eso. No sé si tienen más dudas o comentarios. Melissa tiene la mano levantada. Sí, no, solamente era para agradecerles por esta explicación. La verdad creo que reitero, es un proceso bien interesante que va a permitir a ustedes ver cuáles son viables, cuáles recomendaciones son viables, cuáles no, cuánto tiempo puede tomar como implementar una recomendación y otra, y sobre todo también creo que en cierto momento va a ser necesario como dividir las recomendaciones no solo en ejes, sino también en quiénes las van a aplicar, porque entiendo que hay algunas, por ejemplo, las de auditoría, que si bien algunas corresponden a las a la FS o a las FS, otras son al GTG, otras son para la OLACEFS, entonces creo que también eso va a ser muy importante, ¿cómo se podría decir? Esta división o este catálogo, Distinción. Distinción, esta distinción, sí, se me fue la palabra. Muchas gracias, Aida. Categorización quizá era la palabra. Sí, exacto, esta distinción entre cuáles son dirigidas al GTG, a la OLACEFS, a las FS, entonces, no, pues, solo es como para reconocer y agradecer por todo el trabajo que seguramente les está tomando hacer este pilotaje. Si por alguna razón o si llegan a necesitar apoyo del proyecto de la GIZ para este proceso de pilotaje, igual se lo voy a comentar a Dani, pero estamos más que dispuestos a ayudar, ¿no?, en el proyecto de GIZ. Gracias. Gracias, Melissa. Bueno, no sé si hay más comentarios, ya nos pasamos 5 minutitos del tiempo que le habíamos pedido. Si no hay más comentarios, les vamos a enviar el video y el PPT por mail. La idea es que el próximo jueves nos puedan enviar, hasta el próximo jueves, nos puedan enviar los comentarios y la semana que sigue ya tendríamos la segunda reunión, que creemos que va a ser un poco más corta porque ya le hicimos la presentación inicial con los cambios que nos hayan sugerido. ¿Ya? Eso. Sin nada más que agregar. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Estén muy bien. Bye. Chao. Chao, cuídense, gusto de verlos de nuevo. Chris, bye. Saludos por allá.